Una vez más estamos en su programa CyberTip, porque protegernos es un deber de todos. Qué bueno estar con ustedes una vez más, compartiendo un video más acerca de la ciberseguridad y la tecnología. Recordándoles que estamos en el mes de la concientización de la ciberseguridad, en donde mundialmente los gobiernos están apoyando, respaldando esta campaña para concientizar, para capacitar, para educar más a la población mundial, para que así tenga una buena higiene en el manejo de sus dispositivos, en el manejo de sus eh, dispositivos digitales, en el manejo de sus redes sociales, en todo esto que tiene que ver con la parte digital. Así que te invito a que siempre estés atento a estos videos, pues CyberTeed se unió a esta campaña y hemos estado hablando durante este mes sobre tener precauciones cuando te conectas a una red pública, sobre tener concientización cuando con el tema de tus claves. Yo te invito a que vayas y veas estos videos que sé que va a servir, te va a servir mucho y te va a ayudar mucho a estar, a tener ciertas precauciones para que no seas presa fácil de los ciberdelincuentes. Y ya casi cerrando este mes, no quiero pasar por alto un tema muy importante y hacer concientización acerca de un tema que nos compete absolutamente a todos y que de hecho la UNICEF y la Interpol están unidos ahora mismo combatiendo y batallando contra este flagelo como es el abuso infantil online. Sí, hoy en día el tema de los abusos sexuales online, que es el primer contacto del depravador sexual, como se conoce, o el cibercriminal sexual, es por medio de la red social, de un dispositivo digital y pues lógicamente a acceder físicamente al niño, niña o adolescente. Entonces yo te invito, yo pienso que todos estamos relacionados con esto, pues de una u otra manera estamos relacionados con un niño, somos padres, somos tíos, somos abuelos, en fin, de una u otra manera siempre tenemos relación con esto, con los niños y pienso que tomar medidas nos ayudará mucho a protegerlos y no dejarlos a la deriva, pues son inocentes y por ello este tema del abuso ha aumentado mucho. Así que te invito a que te quedes para que tengas una información que sé que te va a servir para tomar conciencia. Quiero comenzar con una película que prácticamente me impulsó a hacer este video y, y pues ayudó también a hacer este video, ya pues lo tenía dentro del bosquejo, pero impulsó mucho más y es Sonidos de la Libertad, el cual te invito a que si no la has visto vayas y la veas, es una película excelente en el sentido de que destapó esa olla podrida que se maneja allí en la dark web, como se conoce, en la internet negra o en la internet profunda, la cual yo te voy a estar haciendo un video sobre eso más adelante, te invito a que no te lo pierdas, porque tú no navegas solamente en el internet que tú que tienes en tu casa, sabías que hay un internet más profundo en ese internet lo que se ven son prácticamente delitos y otro tipo de cosas. Bueno, en ese internet de la dark web, como se conoce, negro o profundo, ese material que los niños, infortunadamente engañados, le entregan a los depravados, fotos, videos, pues eso se vende allí en ese internet, en esa plataforma, vamos a decirlo así, en esa área, en esa parte, ahí es donde venden ese tipo de contenido en internet. Esta película, como les digo, mostró realmente lo que estaba sucediendo, cómo los niños estaban siendo tratados sexualmente, pero el contacto era primeramente online. De hecho, la película habla sobre unos niños contactados vía online, donde le ofrecen, le dan unos halagos y pues después terminan secuestrándolos y abusándolos muchas veces al día. Así que de verdad los invito a que lo vean porque es interesante y nos va a ayudar a tomar más concientización de los que hoy les estoy compartiendo. Los hijos de Dios no están en venta, ese fue uno de los lemas de la película, debido a que la Biblia habla de que los niños de ellos es el reino de Dios. Por lo tanto, ellos son totalmente inocentes y de verdad que debemos protegerlos. Quiero comenzar diciéndoles que el abuso a menores es el tema de que
es cuando se afecta a una persona menor de 18 años, incluyendo la producción, imágenes o videos sobre ese abuso y su difusión en línea. Hay campañas a nivel mundial, como les digo, los niños y niñas no se tocan, no se violan y no se matan. Esto lo encontré en internet, donde hay muchos países que tienen esta campaña por el, como les digo, el alto índice de violación sexual online, acoso también, hoy en día. Entonces, importante tener esto en cuenta porque cualquiera, cualquiera de nosotros, no le deseo eso a usted ni a nadie, pero puede nuestro hijo, nuestro sobrino, alguien estar sufriendo eso y no nos estamos dando cuenta. Estamos revisando con quién están hablando ellos, con quién están dialogando, quiénes son sus amigos. Creo que eso es bien, bien importante revisarlo para que de pronto ellos no caigan en un tipo en algo como esto. Quiero hablar del primer ataque, que es el grooming. El grooming habla sobre, es una forma de acoso con fines sexuales que se da a través de internet y donde un adulto se hace pasar por niño, niña o un adolescente para ganarse la confianza y amistad. El atacante, el depravado, crea un perfil falso en Facebook, Instagram y comienza a ganarse la confianza del niño con halagos, con regalos, como les decía con la película, comenzó ganándose la confianza de los niños ofreciéndole supuestamente que iban a ser modelos y allí los secuestraron. Bueno, esto así mismo trabajan ellos, con halagos a los niños, ellos identifican el perfil del niño en Instagram o en Facebook, como les digo, sus gustos, si les gusta el fútbol y por ahí comienza a ganarse la confianza. Pero detrás del otro lado del computador está es un depravador realmente, que al final lo que quiere es abuso carnal, es llegar al punto físico. Luego después de que ya se ha ganado la confianza, luego de que ya el niño tristemente cayó en sus engaños, enviándole fotos y videos por medio de engaños de este depravado, este cibercriminal, entonces pues lógicamente viene el ciberacoso por parte de esta persona, de este ciberdelincuente, de este criminal sexual, en donde los acosa, donde los intimida psicológicamente, donde le dice que va a compartir ese video, va a compartir esa foto que tiene a sus amigos en internet y lógicamente pidiendo ciertas demandas, que no lo va a hacer, lo amenaza, pues lo chantajea, lo extorsiona prácticamente, que es el próximo término que vamos a hablar. Comienza una extorsión allí, donde haces esto o nos encontramos en tal lugar, en donde allí comienza ya la violación física, o haré esto, compartiré esto, así tal cual como lo estamos viendo en la imagen. Va por fase prácticamente este tema del abuso de menores. Así que bien serio, bien delicado, tomemos conciencia de esto y pues en el próximo video, yo en este video estoy solamente haciendo conciencia de que la protección online de los menores y adolescentes es responsabilidad de todos. Esto abuso a los menores. Paremos esto, no más niños abusados, porque eso termina físicamente, como les digo, o también en algunas ocasiones asesinados. Y con el solo hecho solamente de usted, de unos minutos de revisar o de estar pendiente de su niño, de su hijo, podemos evitar muchas tragedias, muchas situaciones dolorosas para nuestros niños. Así que stop y súmate. Voy a estar haciendo un video, el próximo video que voy a hacer, voy a estar hablando sobre recomendaciones, también sobre ciertos comportamientos que dan los niños cuando caen en este tipo de situación. Y voy a estar dando ciertas recomendaciones que debemos tener para hacerles un seguimiento, un acompañamiento, no dejarlos solos con un dispositivo y que pues ellos pues allí lo manejen como ellos quieran, porque ahí es donde el atacante, el ciberdelincuente o el depravado abusa de ellos. Entonces es bien importante tener seguir unas pautas, las cuales les voy a dar más adelante en el video siguiente, para que pues evitemos y los protejamos. No siendo más, si te gustó este contenido, por favor dale like, suscríbete a mi canal si te pareció este contenido importante, bueno. Por favor suscríbete al canal y dale link a la campanita para que el próximo video que venga sobre la recomendación o sobre la dark web, que yo sé que te va a interesar todos estos temas, porque todo este contenido, como le digo, se vende en el internet negro. Entonces es bien importante conocer todo este temático, todos estos conceptos, porque nos ayudan a concientizar y nos ayudan a tomar medidas para no caer en engaños y más con nuestros niños. Así que dale click a la campanita y ahí te llegará el próximo video inmediatamente yo lo suba.
Y por último, comparte. Este video puede salvar hoy a alguien, puede de pronto a un padre o un familiar, no sabemos, la verdad, ¿cierto? Puede ayudar a alguien a detectar de pronto si su hijo está siendo flagelo de esto, por ciertos comportamientos, o lo puede poner alerta, o le puede dar cierta advertencia para que esté más pendiente de su hijo, de su hija, del adolescente, en fin. Por favor, comparte este video para que muchas más personas puedan tomar conciencia y así juntos protejamos a nuestros niños. No siendo más, recuerda que es divertir porque protegernos es un deber de todos. Hasta la próxima. Gracias.